Bien, pues en este episodio vamos a hablar sobre la quiebra de FTX y el comportamiento de las criptomonedas, pues a nivel mundial. Y para esto, pues bueno, tengo un invitado, Gerardo Guajardo, Gracias, bienvenido. Félix. Y también tenemos a Roberto González. Roberto, bienvenido. Gracias también, Félix. Bien, pues bueno, quiero aprovechar, Roberto, porque yo sé que tú eres un fiel seguidor de criptomonedas y es por eso que te tenemos aquí, porque es un tema yo creo que bastante específico y sé que nos vas a ayudar un montón con este tema. ¿Cuánto tiempo llevas siguiendo las criptomonedas? Pues ya como casi 4 añitos, más o menos desde 2019, que comencé comprando poquito de a poquito, este, en exchanges, en plataformas extranjeras. Y desde ahí poco a poco empecé a entrar. De hecho, Bitcoin como en ese entonces rondaba los 9,000, $10,000. Y pues sí me ha tocado bastante historia de todo este tema, ¿no? A la Claro, y en los fecha. mercados pues ya llevas un tiempo, ¿no? Sí, ya en el mercado ya, ese sí ya llevo rato. Yo creo que ya es de 2000. Que te digo que tengo cuenta como 2010 por el estilo, ya en cuestión de activos más tradicionales. Ya, perfecto. ¿Y qué te dio por empezar sabiendo que tú mueves acciones, que ves inversiones, tanto de fondos de inversión como nacionales como extranjeros? ¿Qué fue lo que te dio por empezar a ver un poquito el mundo de las criptos? Pues yo creo que la novedad que había en ese entonces sí sonaba, no sonaba tanto como sonó en estos últimos 2 años. Pues la novedad de que era eso, ¿no? Que era la tecnología, esta famosa blockchain que está detrás de todo y que muchos veían a Bitcoin, que es el papá de todo esto, como algo revolucionario, que yo creo que sí tiene muchísimo potencial también. Ha sido un poco malversado últimamente y como lo hemos visto en este año, pero por ahí va, ¿no? Es ese tema de, haz de cuenta que si lo comparamos con algo que ha pasado últimamente, podría decirse que era como cuando el internet en los 2000, ¿no? O sea, que empezaba todo ese tema, que nadie daba un cacahuate por eso, creo, y pues hoy en día no podemos vivir sin eso. A lo mejor, no sé si en ese nivel va a compararse, pero podría hacerse una similitud con eso. Perfecto. ¿Tú, Gerardo? O sea, yo sé que pues tú eres experto en divisas más tradicionales, como le podemos llamar, pero viendo criptomonedas, ¿qué te interesó y cuánto tiempo llevas? Pues fíjate que no tanto como Roberto, sí tengo ya un buen rato metiéndome un poquito al tema de las cripto, porque pues finalmente al estar viendo los mercados y estar pues todo el tiempo analizando noticias y demás, pues obviamente sale a la luz este tema, ¿no? Sale el tema de las criptomonedas, cómo ha ido avanzando, cómo se han ido desarrollando y también ahora cómo han estado afectando a los mercados. O sea, entonces, pues digo, sí tengo un rato ya, yo creo que desde principios de este año un poco más metido en las criptos y pues también, ¿por qué? Porque pues hemos visto cómo, como comentaba ahorita Roberto, que pues ha habido demasiada información y demasiados rumores que pues es una tecnología muy disruptiva y muy, pues es un cambio muy grande que a lo mejor no estamos acostumbrados y que a lo mejor, como dijo Roberto, a lo mejor al rato, en unos 5 o 10 años, no vamos a poder hacer nada sin blockchain, no sabemos. Creo que todavía hay demasiada desinformación o falta de información y bueno, pues este boom de las criptomonedas pues nació en la pandemia, ¿no? Alrededor del inicios del 2020 cuando Bitcoin andaba por ahí de $10,000, creo, en promedio. Y pues a raíz de la pandemia y el ciclo de cuando empezaron a imprimir dinero, a regalar a dar apoyos en Estados Unidos de dinero a la gente que estaba desempleada y todo esto, pues de ahí se vino un boom y fue por eso que también empezamos a enfocarnos en este tema, ¿no? Pero pues finalmente es un tema muy, muy extenso y muy, muy lleno pues de muchos rumores y de información que no hemos podido comprender al 100%, pero para eso estamos, para seguir informándonos. Claro, algo importante, yo creo que aquí los tres tenemos más de 10 años viendo los mercados
pero a mí lo que me ha sorprendido es cómo ha tomado terreno cada vez más el mundo de las criptos, ¿no? Tal vez hace 5 o 6 años, eh, los bancos estábamos o los analistas estaban muy alejados de las criptos y hasta cierto momento como que lo evitábamos, ¿no? Sin Sí. embargo, poco a poco se han estado metiendo y al final de cuentas lo común, lo extraordinario se hace común y es el momento en el cual pues ya todo el mundo voltea a ver las criptos y las hemos más normalizado, ¿no? En general. Pero bueno, vamos de lleno al tema. Solamente quería saber un poquito de la historia pues de cada uno, de cómo volteamos a ver las criptos. Pero pues vamos de lleno al tema. O sea, y yo sé que Roberto nos va a desmenuzar muy bien porque sé que mucha gente que nos escucha va a estar o quiere saber qué es lo que ha pasado, qué es FTX y qué ha pasado con este fenómeno de la quiebra que sin duda para el ecosistema de las criptos pues ha sido pues un mal paso, ¿no? Entonces, Roberto, si nos quieres explicar qué ha sido esta quiebra de FTX y principalmente Claro. qué es FTX, ¿no? Sí, claro. Mira, primero FTX, o sea, para yéndome un poco más a lo básico, si uno quiere comprar o vender acciones u otra clase de activos, bueno, más que nada acciones, no renta variable aquí, lo hace a través de una institución, un broker, como se llama, ¿no? Alguna institución financiera que le hace ese servicio de intermediación. El mismo, vamos a poner ese mismo ejemplo, aplica en el mundo de las criptomonedas. Aquí le llaman un exchange, que es un intercambio, si lo traduzco al español. FTX o FTX es un exchange de criptomonedas o de criptodivisas, donde yo como cliente puedo ir y comprar y vender las criptodivisas que tengo, ¿no? Cabe aquí señalar que la parte de acciones, yo sí estoy comprando una parte divisible, una división, una pequeña parte de una empresa. En este tema, pues no es así. Esto estoy comprando más que nada como una especie de proyecto algoritmo, que de eso se trata la criptomoneda, ¿no? Pero FTX básicamente es eso. FTX tenía una relevancia muy importante ya que era, porque ya entró en bancarrota, pero era el segundo exchange más grande a nivel global, ¿no? En cuanto a transacción de volúmenes de transacción. El primero es Binance, pero FTX tenía muchísima relevancia y por eso todo este eco y todo estos mandó muchas señales pues, disruptivas a todo el ecosistema de criptomonedas, porque si quiebra una institución tan grande como esta, que llegó a valer en su momento cúspide alrededor de 32 billones de dólares, si quiebra Ajá. algo así, te señala que algo no está bien, ¿no? Ahora, digo, Eso fue la historia. para centrarnos un poquito y la gente que Sí, nos escucha, tú puedes dejar dinero o en un banco, tradicionalmente, como todo el mundo en su momento lo hemos hecho, o en una plataforma, como en este caso era FTX, era una plataforma de administrar monedas, ¿no? Al final de cuentas, tú ponías tu dinero ahí y tú decidías si querías comprar Bitcoin o querías comprar Ethereum o querías comprar alguna otra criptomoneda, pero al final de cuentas es una app o una plataforma donde tú pones tu dinero, ¿no? Entonces, al final de cuentas, se hace una comparativa como si fuera un banco, ¿no? Y eso es lo que quebró. exacto. Lo que quebró fue esto. Si lo vemos así, es como, eh, pues, donde los clientes depositaban su dinero, sus recursos para intercambio de estas criptodivisas, la compraventa, ¿no? Ahora, como les decía, tenía muchísima relevancia porque era el segundo más grande. Pero ahora, ¿qué fue lo que sucedió en esto o de dónde viene? Este tipo de plataformas donde hay un intercambio, compraventa de este tipo de divisas, de criptodivisas, lo único que debe hacer es administrarlos, como bien decías ahorita tú, Félix, ¿no? Es la administración de todo esto, que fluya de forma, vaya la redundancia, fluida, y que no haya problemas en esta cuestión. Pero aquí, esta plataforma lo que hizo fue que usó los recursos de los clientes. Bueno, eso es lo que se cree, porque todavía no se ha, esa es la principal teoría Confirmado. detrás de, no se ha todavía testificado tal cual, pero que se usaron los recursos de forma incorrecta, o más bien no se debían haber usado, para ellos, o sea, la misma plataforma y los que estaban detrás, que ahorita entramos un poquito más en detalle quién, eh, pues tradearlos a su propio beneficio y hacerlo, o sea, compraventa de forma apalancada. Esa es otra cuestión también. Que si entramos en estas cuestiones apalancadas, para que se entienda un poquito más esto del apalancado, es cuando si yo a lo mejor quiero comprar algo, ¿no? No, a lo mejor no tengo ese recurso, pero me lo prestan y lo puedo comprar a través de esa manera o lo puedo comprar
de forma, varias veces puedo comprar eso sin tener del todo el recurso. Bien, siempre y cuando, o sea, me puede ir bien siempre y cuando ocurra lo que yo creo, ¿no? Si quiero comprar y sale bien la transacción, se sube, o sea, si baja y lo compro más barato, que bien, y luego ya lo puedo vender, o algo por el estilo. Pero en este caso no sucedió así. Entonces, estamos hablando de una malversación de los fondos, a grosso modo, ¿no? De esta plataforma. Claro, y yo creo que eso es principalmente el desánimo del mercado en general, porque bien hemos tenido años donde bancos centrales, o sea, no le daban la confianza a lo que son las criptomonedas, incluso entre nosotros. Yo sé que tú eres un fiel creyente de las criptos y hemos justo platicado lo mismo. O sea, que al comprarte una cripto que hay atrás, qué confianza puedes llegar a generar. Ahora, lo habían hecho muy bien hasta ahora, que habían tenido pues una buena administración, no había pasado gran cosa en cuestión de las plataformas y de criptos, pero precisamente como tú dices, que la segunda, sí, imagínate que quebrara el banco, el segundo banco más grande de Estados Unidos, que quebrara ahorita un JP Morgan o un banco así grande, ¿no? Al final de cuentas es algo muy similar, ¿no? Eh, Sí, y eso yo creo que genera mucha desconfianza en el sector, y precisamente claro. es algo que le ha tocado un poquito pues, batallar a las criptos en lo que va del año, pese a todo lo que está pasando. Sí, totalmente. Gracias, o sea, ha ocurrido una serie de eventos además de esto, que esto yo creo que fue casi como la gota que derramó el vaso en este año, pero ha ocurrido una serie de eventos anteriores a este, similares con proyectos de criptodivisas, donde no ha funcionado, ha habido malversación de fondos, etcétera, y eso le ha creado muchísima incertidumbre y desconfianza al de por sí bastante endeble mercado financiero, mercado de criptodivisas, ¿no? O sea, Es sumamente. esto le da un poquito de terreno a la gente que ha estado en contra de las criptomonedas, que yo no es que estuviera en contra, pero mi postura siempre ha sido como de evitarlas un poco. O sea, Por no, el desconocimiento, a lo mejor. nunca he reconocido, sí, tal vez un poco de desconocimiento en cuestión de tecnología, lo Ajá. que es una criptomoneda, pues sí, en general lo conozco, pero trato de evitarlo por la cuestión de la volatilidad que han tenido y la confianza que a mí me pueden llegar a generar como inversionista en, oye, pues es muy diferente invertir en una empresa que sé que genera flujos, todo esto que ya hemos platicado, a una criptomoneda que simplemente estoy comprando la tecnología desde mi punto de vista. Sin embargo, pues la gente pues la ha llevado a niveles máximos. Ahorita hablabas, Gerardo, justo de Bitcoin, que previo a Sí, pandemia pues, estuvo a niveles de 10,000, y toda esta desconfianza en los bancos centrales, de toda la inflación que han creado, de todas las alzas que han generado, pues lo que hizo mucha gente es voltearse a ver las criptomonedas, y luego hubo un regreso claro. del 50% que fue enorme, ¿no? Y luego de ahí volvimos a ver una bajada en la cual estamos sentados hoy por hoy, prácticamente terminando el año, y con un golpe en las criptomonedas bastante fuerte, y que se ha debido mucho a la desconfianza que justamente ha generado por esta malversación de fondos y de manejo, ¿no? Yo Ahora, creo Sí, que ¿tú qué crees que le espera para las criptomonedas? Yo creo que ha sido pues se pudiera catalogar como uno de los eventos más importantes pues, en la historia, porque estamos hablando de billones de dólares que se esfumaron de la economía, que o se perdieron o aún no se sabe qué pasó. Pero pues sí, o sea, como decíamos ahorita, todo el periodo de la pandemia, cuando hubo incentivos por los gobiernos y demás, y había oportunidad para voltear a ver a otros mercados y experimentar y demás, pues fue cuando se dio este boom que llegó a casi $70,000 el Bitcoin, ¿no? Entonces, después viene el ciclo de recorte de tasas y que ya dejan de dar incentivos y demás. Entonces, ahora sí empieza la gente a ver que viene un cambio de política y viene pues ya crisis, recesión y demás, y pues ahora sí empiezan todos a sacar su dinero de los activos de riesgo, que son las criptomonedas, por ese mismo tema que decíamos ahorita, que no lo conocemos al 100, o sea, no sabemos bien, y la gente, el común denominador de la gente, no sabemos bien qué hay detrás de esto, tienes que meterte muy a fondo. Y bueno, pues sí, o sea, se vino toda esta caída
Y aparte, después hubo ahí unos tweets creo que fue el de Binance, Sí, Shanxi. que, que Sí, empezó a tuitear sobre ciertas malversaciones de fondos de otra empresa filial, la FTX, algo así, a la vez. y pues todavía se sumó a esta desconfianza que ya traía el mercado y vino y le dio todavía otra caída como de 30% a Bitcoin y a todas las criptomonedas. Y bueno, ya de ahí creo que a los 2, 3 días fue cuando empezó, ya cuando se declaró en quiebra, perdón, FTX. Y pues de ahí haz de cuenta que se empezaron pues a asustar los inversionistas porque ya empiezan los demás exchanges o los demás brokers o como se les pueda A llamar a empezar asustarse. a asustarse. ¿Por qué? Porque había muchos que tenían fondos o intereses dentro de FTX, que tenían a lo mejor inversiones con FTX. De hecho, me parece que Binance también estaba metido aquí en Sí, FTX. Empezó Binance, de hecho, esta oleada de venta. Y Y quiero la platicar fortuna, también de que gran parte de los analistas, yo he escuchado o catalogan al cuate al dueño de FTX como el mayor fraude de la sí, historia, ¿no? Obviamente las criptomonedas sin duda, pero el sector también financiero y pues de todo este mundo sí. de pues creo que llegó a valer El, 26 mil millones de dólares la fortuna de de este él, Sam, sí. y ya de ahí en una semana a cero. El tipo era bastante, se le catalogaba como el niño dorado. Era un tipo egresado del MIT, estudió física y después de ahí, por lo que supe, trabajó en Jane Street, es una firma financiera de Wall Street de élite, como le llaman, donde aprendió al parecer a hacer la cuestión de creador de mercado y también la parte del trading. De De ahí luego arbitraje. creó, sí, de arbitraje, de ahí creó FTX, su exchange. Empezó a acumular, le empezó a ir bien y empezó a traer inversionistas grandes de Silicon Valley que le empezaron a inyectar dinero y poco a poco sí empezó a crecer, ¿no? Lo que decías ahorita de la otra parte de la otra empresa que estaba con FTX es Alameda Research. Alameda Research es la filial o era la filial de FTX, donde ellos también hacían toda la parte del trading, ¿no? La malversación de los fondos que hace ratito platicaba se fue por el lado de la Alameda Research. O sea, gran parte, todo funcionó muy bien el año pasado, en 2021, cuando todavía Bitcoin seguía hacia el alza y todos seguían con ese ímpetu tan fuerte que existía hasta noviembre, cuando fue el pico y empezó luego todo esto a caer fuerte. Cuando empezó a caer fuerte, todas las posiciones y el trading de la malversación de fondos que estaban haciendo ellos en la Alameda Research empezó a caer y empezaron a tener deudas o liabilities, aquí como leía, de alrededor de 9 billones de dólares, y no tenían el sustento para pagar todo eso, No ¿no? tenían la liquidez. No tenían la liquidez. Lo que decía este chavo, Bankman Fried, el dueño de FTX, el creador, era que tenían un problema de liquidez, no de solvencia, pero no era cierto. Realmente, gran parte de ese hueco que tenían en sus balances financieros él sustentaba y decía, no, es que sí tengo el dinero, pero lo tenía entre comillas porque alrededor de 5 billones de dólares eran monedas propias creadas por FTX. Hay un tema también en todo este mundo cripto, aquí con un paréntesis, donde uno puede crear su criptomoneda y si le va bien, pues se puede ir al cielo, ¿no? Y le puede vender y demás. Creas un algoritmo, a grosso modo, que esa es tu criptomoneda. Entonces, FTX tenía su criptomoneda que estaba evaluada muy bien porque todo el ímpetu de las criptos decía que tuviera muy buen valor, pero realmente luego se cae el valor de eso y pues no tiene nada, ¿no? Y ponían Eh, Claro. ponían como respaldo esa misma moneda, ¿no? Para, Exacto, para y los fondos. tomaban para tomar dólares, para tomar monedas que sí valían como Para, Bitcoin, Ethereum, dólares o stablecoins, como le llaman, y, que al- son monedas que están pegadas al dólar. y algo Pues bien Entonces tomaban importante, lana y no la como devolvían. decimos en los mercados, se cuenta que tienes todos los huevos en una canasta, o sea, se ¿sí? cae la canasta y todo se va, pues al carajo, como pasó aquí, ¿no? Y algo Entonces, bien importante que aparte estaban en las Bahamas, que pues no estaban, o sea, no hay Sí, regulación absoluta. Si de por sí no hay regulación actualmente para ese mercado, pues aparte en las Bahamas, aparte de que no hay regulación, no hay cómo, pues, ¿cómo se dice? No hay cómo perseguir eso, ¿no? sí. claro, los También recursos es, están un poco más escondidos.
Sí, Ajá. estaba todo muy, muy bien hecho, de forma que no se viera hasta que ya no había forma de cómo ocultarlo, cuando ya está todo cayendo a estos niveles, ¿no? Para ponerle un poco más todavía pues de limón a la herida, cuando ya empezaba a sonar mucho esto, el CEO de Binance, el CC, como le llaman, el chino, tuitea algo que dice que FTX estaba mal. Entonces empieza a crear, como este señor tiene muchísimos seguidores en este ecosistema, todos empezaron a retirar el dinero de FTX y empezó a caer más y más hasta que ya, al final, quisieron inclusive comprar a la FTX. Binance quiso comprarlo, pero luego vio que estaba tan mal la cosa que pues no, dijeron que se O sea, retiraban realmente del deal. Binance empezó esta oleada de venta y empezó Sí, como hablamos también en los mercados de apestar el nombre y empezó a crear esta oleada de venta que realmente hizo que FTX colapsara, ¿no? Incluso muchos analistas hablaron que esto lo hizo como estrategia para quitar a su competidor. también, claro. Entonces, Sí. pues bueno, hay muchas cosas ahí Hay escondidas. muchas teorías y nunca vamos a saber exactamente qué pasó. Seguramente lo vamos a ver con el tiempo, porque creo que pues es el primer caso fuerte que va a crear un parteaguas sí o sí en las criptomonedas, en las plataformas. Pero también quería preguntarles, eh, pese a todo lo que ha pasado con la aplicación y con FTX y con la alza de tasas y con el momento económico que estamos viviendo ahorita, ¿ustedes qué esperan de criptomonedas? O sea, ¿estarían compradores o en general creen que se vaya a regresar? Les digo porque, pues bueno, estamos viendo que están cotizando ya para cerrar prácticamente el año 60-65% en general el mundo de las criptomonedas, ¿no? Abajo, 60% Claro, abajo. Entonces, híjoles, realmente eh, pues se ve bastante complicado. complicado, ¿no? No sé si Sí. ver un momento de compras y si crees que se vaya a regresar, o sea, lo ves complicado Mira, aún. ¿Qué piensan sí, ustedes? se ve, sí está bastante complejo ahorita por todo aunado a todo lo que hemos platicado y todo este ambiente negativo, muy negativo que hay en el ecosistema de las criptos. También el entorno macroeconómico, que es otro tema, también le pega más a esto. Hay una correlación fuerte entre los mercados tradicionales, las bolsas de valores y demás con las criptomonedas también. Entonces, toda esta cuestión y la posible pues ya recesión que puede haber o que se viene en Estados Unidos le podría pegar más. En general se podría esperar que pudiera caer todavía más el valor de Bitcoin, que ese es el papá o el rey de todo esto. Si cae eso, cae en general todo lo demás. Se puede ver todavía que pudiera tener un ajuste aún mayor. Es difícil predecir hasta cuándo. Algunos ven que cercano a los $10,000 o un poquito debajo de, pero yo sigo pensando que los casos de valor, tiene muchísimo caso de valor la tecnología blockchain. Digo, ahorita hay muy pocos casos, si los podemos contar con los dedos de las manos, de uso realmente. A lo mejor, por ejemplo, en economías que tienen hiperinflación como Argentina, los trabajadores se les paga con criptomonedas, donde contra la inflación a lo mejor no pierdes tanto valor. Ese es un caso de uso. Hay también casos de uso de otras criptos donde entran en las cadenas de logística de empresas. En general, hay otros también donde plataformas que prestan dinero, que también son descentralizadas. Un punto importante, así brevemente, es la descentralización detrás de la tecnología blockchain y de las criptomonedas. Es lo importante o lo que muchos adeptos como que tienen como estandarte. Porque, pues como sabemos en las finanzas tradicionales, hay entes regulatorios muy pesados, que si uno de ellos se vuelve loco o cae, pues todo puede caer. Aquí lo que se plantea a través de esta tecnología es que no haya centralización, que esté dispersado en muchísimos entes y que si uno o varios caen, no haya problema, ¿no? Entonces, si vemos todo esto, digo, yo estoy hablando de esto, este tema es muy a largo plazo, tiene valor todavía, pero en el corto plazo, de aquí el próximo año, podría todavía haber una caída, no sé exactamente cuánto, pero a lo mejor les decía cercano a los $10,000, $12,000. Este, puede ser una buena idea para quienes todavía creen en esta cuestión, ir comprando, promediando a la baja, vas comprando ahorita, ves otra bajada un poco más y así lo llevas, ¿no? Esa es una buena estrategia para acumular, siempre y cuando pues creas en eso, ¿no? Ya. Claro. ¿Y tú, Gerardo, cómo la ves?
Híjole, pues está muy difícil, la verdad, como decía Roberto, predecir este comportamiento de este mercado. Sin duda, pues digo, no somos expertos y no se puede dar alguna recomendación sobre esto, pero sin duda yo creo que sí hay algo o mucho valor sobre esta tecnología de blockchain. No sé si a lo mejor en un futuro, con todo lo que viene de los NFTs, el metaverso, demás, que a lo mejor este sea un medio de pago para todo este mercado, que bueno, pues apenas está empezando a conocerse por la población. Y probablemente, pues, si tienes ahí la intención de arriesgar un poco de dinero y decir, pues bueno, si lo pierdo no pasa nada y si le pego, pues a lo mejor se va al cielo, pues probablemente sea buena idea, ¿no? Pero sí hay que estar ahí, pues consciente. pendientes de qué es lo que está pasando, ¿no? Algo Ya. importante que también se me olvidó comentar es, si uno quiere ahorita, a como está de todo lo que hemos platicado, invertir o tener alguna parte de su inversión en portafolio en este ecosistema de las criptodivisas, yo me iría al top 10 de los proyectos, no me iría a más de eso. A lo mejor las primeras 20 por volumen de capitalización de mercado, los proyectos que son los que van a sobrevivir. Sí, o sea, ahorita con este entorno, muchos de ellos, muchísimos van a morir. Entonces, si yo quiero entrar y todavía tener exposición a esto, yo me iría con las primeras 10, 20 a lo mucho, no más de eso. Sí, porque cada una tiene una función diferente, ¿no? O sea, Depende, así es. hay unas que son como para el mundo de los NFTs, hay otros que son para el mercado retail, hay otras que, o sea, y cada, como dices tú, Sí, muchas hay, tienen ahí su medición de capitalización, cuánto están invirtiendo y pues probablemente sea buena apuesta. sí, cada una tiene, digo, diferentes usos. Es mucho, hay muchísimo detalle dentro de eso, pero sí, ahí tienen diferentes proyectos o casos de uso, pero en sí ya llevan viviendo estas top 10 desde que 2019, algunas me puedo remontar a 18 inclusive. Yo me iría a partir de esas, que todavía tienen valor, se les ve buen potencial, llegaron a niveles bastante altos cuando Bitcoin también llegó a casi los $70,000. Entonces, pero sí con algo muy importante tener en mente en el mediano y largo plazo, no antes. No Claro. es, y es dinero que yo vería como algo que no necesito, Sí. porque sí tiene bastante riesgo y volatilidad, como hace rato decía Félix esto. Pues mire, yo concuerdo mucho con lo que ustedes comentan. Sí creo que va a estar bastante difícil para el ecosistema y el mundo de las criptomonedas. Pero yo se lo quiero poner a como lo veo yo y así en términos generales, remontándome un poco a la escuela. Todo el mundo estudiamos o nos vimos en la escuela la pirámide esta de Maslow, que vas cubriendo necesidades, ¿no? Siento que ahorita estamos pasando un mercado en el cual le estás quitando la liquidez a la gente, que al final de cuentas están retirando estímulos, están retirando toda esta parte de los bancos centrales, y al momento de que no tengas tu dinero, pues ¿cómo te piensas invertir? Una persona normal, un inversionista normal, pues primero tiene su efectivo, tiene su cash, y luego de ahí a lo mejor inviertes en un fondo de inversión de bajo riesgo, y luego de ahí a lo mejor te vas a comprar acciones y luego, por último, ya cuando estás completo en esto, vas y compras activos de un poco más de riesgo o volatilidad, que son las criptomonedas, ¿no? Entonces, al estar en un momento en el cual la liquidez no va a estar premiada, sino no va a haber tanta liquidez en cuestión de la gente, pues a lo mejor la última parte de tu pirámide no la vas a cubrir, sino vas a cubrir tu parte de necesidad, ¿no? De tener el día a día o una inversión normal y ya no vas a llegar a invertir a lo mejor en acciones, no vas a llegar a invertir menos en criptomonedas. Y eso creo que el flujo hacia las plataformas como estas y monedas, pues va a empezar a menguar un poquito y va a ser obviamente que no se le dé este regreso tan importante que puede llegar a ser en algunas criptomonedas, ¿no? Entonces, para resumen, yo creo que vamos a ver a lo mejor un proceso de tal vez un año y medio en el cual no vayamos a ver un rebote tan significativo, al menos que en alguna de ellas pase algo interesante, pero no le veo como una gasolina fuerte para que hagan un regreso como le quisieron en pandemia. Yo creo que no. Hasta que haya bonanza en los mercados de nuevo. Sí, totalmente. Creo que hasta que hay inyección de dinero, impresión de dinero, es cuando esto podría volver a repuntar.
Va, ¿no? y Que bueno, hablamos de, bueno, hace un par de años. vamos a cerrar con comentar cada quien un reto que ven tanto en el mercado de divisas o en las aplicaciones o la confianza. ¿Cuál va a ser el principal reto de este ecosistema de las criptos para ustedes? Pues totalmente creo yo que sería la parte de la confianza de la gente, o sea, del cliente, ¿no? Dado todo lo que hemos platicado. Eso es el principal reto que ahorita se tiene. Mucha gente, hay un indicador que le llaman el fear and greed, o el miedo y la confianza, la confianza, por así decir, que ese ha estado últimamente en niveles bastante bajos, o sea, con mucho miedo. Y eso es lo que te dice es que, digo, también nos dicen que es buen momento de compra, coincido, pero a pesar de ello, creo que todavía vamos a ver, como bien decías, que por toda la cuestión de la desconfianza, todo lo que ha ocurrido que hemos platicado aquí y también todo el entorno macroeconómico que se ve complejo también en general, eso le va a pegar todavía a las criptodivisas. Entonces, recuperar la confianza creo que va a ser el principal reto y a partir de ahí volver a construir, creo que volverá a haber un ímpetu en a lo mejor unos años más. Y sí, probablemente podrá seguir creciendo, pero sí tardará. Ya, tú, Gerardo, que Yo una, creo también muy en línea con lo que dice Roberto, yo creo que también pues, el principal reto para las criptos es, bueno, una, el desempeño de la economía en general, como decíamos ahorita, y dos, la información, o sea, que haya mayor información a nivel global sobre la tecnología de lo que es blockchain y los usos que se le va a poder dar y bueno, o sea, qué te está respaldando, ¿no? O sea, toda esa información que a lo mejor actualmente no se conoce tanto, yo creo que ese va a ser el principal reto para los creadores de blockchain o los, eh, para los creadores de las criptos, pues difundir todo esto para poder recuperar la confianza que se ha perdido en estos 2 años, ¿no? En este año y medio. claro. Y bueno, desde mi punto de vista, digo, no quiero que se malentienda porque pues obviamente no me da gusto que esto le haya pasado y menos a la gente porque al final de cuentas todos esos problemas pues recaen con la gente y a los inversionistas de a pie como nosotros, ¿no? Pero lo que sí lo positivo que puedo sacar de esto es que seguramente después de esta quiebra tan fuerte que ha tenido FTX y lo que ha significado para los mercados de las criptomonedas, es que seguramente va a haber o se va a crear alguna regulación para que esto no vuelva a pasar, para que obviamente el dinero esté más seguro y que la gente empiece a generar más confianza en este tipo de aplicaciones de ecosistema. Entonces creo que la regulación en términos generales tendría que empezar a voltear a ver a estas plataformas y se va a crear, obviamente, meterlas como que dice a lo legal en cuestión de regulación, ¿no? Y me parece que eso es bastante bueno, como le pasó en su momento a todos los mercados con Lehman Brothers y con todo esto. Si recuerdan, después de eso, los mercados ya no volvimos a ser los mismos, ya empezaron a haber leyes de prácticas de venta, leyes diferentes que hacían que obviamente proteger más al inversionista. Entonces, yo creo que esto es lo que va a pasar, me quedo con eso positivo, aunque obviamente duele el que pues, a la gente se le haya desaparecido su dinero, pero seguramente con esto vamos a crear un manejo mejor de las plataformas y se van a empezar a crear leyes para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Es correcto. Sí, creo, totalmente de acuerdo. También creo que va a entrar regulación. Tarde que temprano, más temprano que tarde va a entrar algo de regulación en este ambiente por todo lo que hemos visto y la volatilidad tan extrema que tiene. Claro. Pues bueno, pues muchas gracias Roberto por acompañarnos. Gracias. Al Gerardo, contrario, Gracias. muchas gracias por acompañarnos. gracias a todos. Bien, y ustedes que nos escuchan, nos esperan en el próximo episodio. Pues bueno, nos veremos luego. Muchas gracias.